Mis oraciones no pasan del techo. Buenos días, hermano. Y como prometí decir que iba a tener 2 sesiones sobre la oración, pues dimos la primera, que era la básica, y ahora vamos a dar un poquito más. Vamos a subir un poco. La oración, hermano, es vital en la experiencia cristiana. Porque cristianismo, hermanos y hermanas, no es solo pertenecer a una iglesia. Cristianismo no es vestir la camiseta del Madrid o del Barcelona. A mí el fútbol no me gusta, me da igual uno que otro. Juan José Vidal decía, el fútbol es una tontería, porque un año gana el Madrid, otro año gana el Barcelona, otro año el Madrid, ¿se acuerda usted, Francisco? Dice, vaya una tontería, pum, pum, y así nos pasamos los años. A mí no me gusta el fútbol. Eso no es como el ser del Madrid o del Barcelona, eso no es cristianismo. El cristianismo es comunión con el Señor, estar en tu despacho y cuando es la oración personal, decir, Señor, este tiempo es para ti, este tiempo te lo dedico a ti, Señor, quiero estar contigo, como el enamorado con su enamorada. Vamos a repetir algunos conceptos anteriores. Porque venimos... Eso no es cristianismo. Cristianismo es comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque venimos del Señor Jesucristo. Cristianismo es una relación de amor, porque venimos del Señor Jesucristo. Una relación de amor permanente con nuestro Señor, hermano. Cristianismo es compañerismo. Cristianismo no es... Señor, te doy gracias porque 33 segundos y se ha acabado. Eso no es cristianismo, eso no es tener una relación con el Señor. La gran preocupación del cristiano es vivir con el Señor Jesucristo. La observación que yo veo es que, hermano, no solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia universal, vivimos un cristianismo, perdonad que ofenda, superficial. Un cristianismo superficial. La gran preocupación del cristianismo es vivir con el Señor Jesucristo, no separado de Jesús, andar con Jesús, guardar compañerismo con el Señor Jesucristo. Y no se puede cultivar el compañerismo con una persona si tú no conversas con esa persona, no puedes guardar compañerismo. Por lo menos hacerlo todos los días o si no, bastante a menudo. Y aquí viene el papel de la oración en la vida del cristiano. El cristiano debe saber conversar con el Señor Jesucristo. Por eso llamábamos esta mañana la estructura de la oración. Tanto la oración pública como la oración privada. Sirve para lo mismo. El Señor Jesús nos dejó 2 maneras de comunicarnos con Él. Una manera de comunicarnos con Él es, ¿cómo, hermano? A través de la oración. Y la otra manera de comunión es que Él se comunica con nosotros. Y es a través, hermano, del estudio de la palabra. Señor, estoy estudiando este pasaje. ¿Qué me quieres decir? Aquí estoy, Señor. Este tiempo es para ti. La oración es darle la oportunidad a Dios de que Él nos ame a nosotros. Darle esa oportunidad. Quisiera hablar de cómo orar porque así nosotros nos comunicamos con Dios y para que haya compañerismo tiene que haber comunión en ambos sentidos. Él con nosotros y nosotros con Dios. Dios con nosotros a través de la palabra y nosotros con Dios a través de la oración. El gran problema de la vida cristiana es que ese privilegio que Dios nos dio de orar no lo estamos sabiendo aprovechar. Somos cristianos superficiales. Por ejemplo, hay gente que piensa que la oración es un deber del cristiano. Efectivamente, muchas personas piensan que deben orar. Todos sabemos que debemos de orar. El problema es que no tengo ganas de orar. No tengo ganas. Vengo del trabajo, estoy cansado, no me apetece. Mis oraciones no pasan del techo. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? Es un gran problema.
Otras personas piensan que cuando yo oro siento que mi oración, como he dicho antes, que no pasa de aquí, del techo. Y entonces le dice un creyente a otro, pues si tu oración no pasa del techo, salta al patio. Salta al patio. Y ahí sí pasa. Cuando yo oro, no consigo concentrarme en la oración. No me concentro en la oración, mis pensamientos se van. ¿Has sentido eso, que cuando estás orando tu pensamiento se va con otras cosas? ¿Lo has sentido tú alguna vez? ¿Qué hacer entonces? Otros dicen, ¿cómo alguien puede orar? 30 minutos, 40 minutos, se puede hacer, lo vais a ver. Yo no puedo, porque cuando comienzo a orar, acabo todo y lo acabo en 5 minutos, todo. Cuando oro por mi padre, por mi madre, mi hermana, mi abuelo, mis cuñados, mi hermano, etcétera, 5 minutos. ¿Cómo alguien puede orar 1 hora? Madre mía, ¿qué es lo que le dice a Dios? En 1 hora. Yo no sé qué decirle a Dios en 1 hora. Es mucho tiempo. El gran problema del mundo cristiano no es que no sabe orar. No sabe que tiene que orar, lo sabe. ¿Quién dice de aquí que no sabe qué orar a Dios o cómo orar a Dios? Claro que lo sabemos. Yo creo que todo el mundo sabe que tiene que orar. Todo el mundo sabe que un cristiano que no conversa con Dios, que no mantiene un compañerismo con el Señor Jesucristo, que no ora, que no se comunica con el Señor Jesucristo, un cristiano que no hace eso está perdido. Se va a morir. Se va a marchitar. Porque ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde viene la vida para una planta, para un árbol? Mi mujer tiene allí en el jardín plantas, árboles, no sé qué. Y me está constantemente diciendo, échale agua, que estamos en verano. ¿De dónde viene la vida de la planta? Del agua. Y si no hay comunión con la fuente del agua, se va a secar, se va a morir, se va a marchitar esa planta. El cristiano que no se comunica con la fuente de su poder, que es Jesús, se va a morir. Se va como las plantas, cuando no me dicen nada las dejo y veo que se marchitan. Se va a marchitar. ¿Qué cristiano no sabe qué debe orar, que debe comunicarse con Dios? Entonces, si todo el mundo sabe que debe orar, vamos a ver en esta mañana sobre la oración. Siguiendo con nuestro estudio, nuestro segundo estudio sobre la oración, vamos a ver hoy la estructura de la oración. Decíamos en la primera sesión que orar, hermano, es estar en tu despacho estar con alguien, con el Señor, sentir su presencia. Decíamos que era una relación, en mi mensaje anterior, decíamos que era una relación de amor. Realmente es una relación de amor. Y quiero que esta metáfora no la perdáis de vista, porque es así, es una relación de amor con el Señor. Es igual que una relación de pareja. Y la finalidad primera de la oración es darle la oportunidad a Dios de amarnos. Hay personas que somos difíciles de amar. No nos dejamos amar. Somos difíciles. No nos dejamos amar. Y Dios quiere, tenemos que darle la oportunidad a Dios de que nos ame, de que Dios se complazca. Hermano y hermana, que Dios se complazca en nosotros, de tal forma que la pregunta básica, el termómetro fundamental para decidir si un tiempo de oración ha tenido éxito o no, no es en qué me ha beneficiado a mí la oración. En parte hay muchas cosas que te vas a beneficiar. Hay unos efectos maravillosos psicológicos sobre la oración, ahora los vamos a ver, creo que de tiempo. El centro de gravedad no es el yo. El centro de gravedad no es antropocéntrico. Antropos significa hombre, céntrico, centrado en el hombre, antropocéntrico.
sino le he dado a Dios, cuando estoy en mi despacho, en mi sala, le he dado a Dios la oportunidad de amarme, estar allí sentado y que el Señor en su palabra me hable y yo le hable a Él. ¿Le he dado a Dios la oportunidad de amarme? Una oración tiene que tener, hermano, tanto la oración pública como la oración privada, tiene que tener una estructura básica. Las tres patas las mencionábamos en la primera sesión. Toda oración se compone de tres pilares, tres grandes pilares. Por un lado, lo que podíamos englobar bajo el epígrafe de la adoración, efectivamente, fijaos, hermanos, el primer epígrafe, la oración se compone de 3 puntos. Es muy sencillico, si queréis tomáis apuntes o lo que sea. Adoración, alabanza y gratitud. Ese es el primer. En todas las oraciones que observamos en la Biblia empiezan así, como modelo. El Padre Nuestro, la oración de Daniel que vamos a tocar ahora. El segundo lugar, bajo el epígrafe de la confesión. Confesión. Y en tercer lugar, la intercesión. Vale, gracias. Vamos a leer Daniel 9:4. Fijaos, Daniel 9:4. Empieza así. Daniel 9:4. Y dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Os dais cuenta? Adoración, alabanza, gratitud. ¿Os dais cuenta cómo empieza? Rápidamente, hemos pecado. Hemos pecado. Adoración, alabanza, gratitud y confesión. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido, como decía Isaías esta mañana, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado. Es una oración modelo que encontramos en la Biblia. ¿Sabéis por qué Daniel fue un hombre de oración? Su vida de oración fue un verdadero modelo y también es un estímulo para nosotros. Vamos a seguir con del 17 del mismo capítulo al 19. Hemos visto adoración, alabanza y ahora vamos confesión y ahora vamos a ver otra cosa que sí me quisiera entretener en la intercesión, porque es muy importante en la Iglesia interceder. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, estamos atentos, oye la oración de tu siervo, que nosotros los que oramos aquí, y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual he invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiamos en nuestra justicia. No confiamos en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. El centro de gravedad, si nos damos cuenta y analizamos en casa detenidamente esa oración, no está en Daniel, está en el Señor. Fijaos cómo en esta oración encontramos de una manera magistral las tres patas que estamos comentando. Adoración, confesión e intercesión, las tres patas. Daniel empieza adorando al Señor, alabando al Señor, dando gracias al Señor, contemplando la persona del Señor. Hay tres preguntas que todos nosotros nos podemos hacer en esta primera parte. Cuando no sabemos, hermanos, qué orar y cómo orar, primera pregunta, ¿cómo es Dios? A veces venimos a la iglesia y no nos atrevemos a orar porque no sabemos en público, no sabemos por dónde coger las cosas. ¿Cómo es Dios? Empieza tu cabeza. ¿Cómo es Dios? Segundo, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios? Y en tercer lugar, ¿qué hace Dios por mí? ¿No ha hecho nada Dios por ti? Estas tres preguntas os ayudarán a poner un espíritu adecuado en la oración de alabanza y de gratitud. Ya empezamos por ahí. Adoración, alabanza, gratitud. Pues ¿cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí?
Estas son ayudas prácticas para estimularnos. Si no sabes cómo orar a Dios, ¿te da miedo orar en la iglesia? ¿Porque no sabes en público? ¿Te da pánico? Pregúntate, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Amor, justicia, santidad, perdón, misericordia. ¿Cómo es Dios? ¿No sabes por qué darle gracias? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Algo habrá hecho. Te ha dado trabajo, la ropa, el vestido, los hijos, la salud. ¿Qué ha hecho Dios por ti? A mí, personalmente, y automáticamente, estas tres preguntas, para mí es como cuando te acercas al fuego a calentarte. Y cuando te acercas ya te calientas. La oración es lo mismo. Creo que estas tres preguntas te empezarán a ayudar a sintonizar. Y estas tres preguntas las podéis hacer tanto en el pasaje que en esa mañana en vuestro despacho estáis leyendo, que estáis viendo, como en el hermano, esas preguntas, como en el hermano que tenemos cerca. ¡Qué perro más asqueroso! Dos creyentes iban andando. ¡Qué perro más asqueroso, pulgoso! Y viene detrás de nosotros. ¡Pero qué asco de perro! ¿Pero te has fijado en los dientes que tiene? Le dice el otro hermano. ¿Te has fijado en los dientes que tiene? O sea, uno ve la parte siempre negativa y otro hermano ve siempre cosas buenas en cada uno de nosotros. Todos, hermanos, tenemos cosas buenas en esta sala y cosas malas. Probablemente tengamos unos dientes preciosos, cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ha hecho Dios a ese hermano? Continuamente, hermano, a nuestro alrededor vemos motivos de adoración, como esos dientes, como ese hermano que tiene esa virtud. Y no es para tener envidia. Tiene esa virtud, ese don y punto, y tú tienes otro. Todos tenemos motivos de adoración y de alabanza. Yo me acuerdo cuando Pablo decía, no, mira, no me voy en barco. No me voy en barco a no sé qué sitio, no me acuerdo. Prefiero ir andando y orando por el camino. Yo me voy a la montaña y me explayo con el Señor subiendo la montaña yo solo. Cualquiera que me vea dirá, este hombre está loco. Pues no estoy loco. Me voy a la montaña a adorar a Dios. En segundo lugar, la confesión. Dani. Vemos cómo de manera espontánea en el versículo dice, hemos pecado. De golpe, hemos cometido iniquidad. Sin transición alguna, pasa de la adoración a la alabanza y a la confesión. De verdad, hermano, me gustaría que esto en casa lo leyerais, porque el pasaje tiene muchos versículos, tiene 20 versículos, el capítulo 9 de Daniel, son 20 versículos y no los vamos a leer, se nos va el tiempo. Y la confesión, una relación íntima entre la adoración genuina y la confesión. ¿Por qué? Vamos a ver, si estamos adorando a Dios y vemos la santidad y la gloria de Dios, y tú te miras después a ti, ¿cómo te ves? Vamos a aclararlo. Si uno tiene la cara manchada, ¿cuándo se da cuenta que tiene la cara sucia? Cuando se mira en el espejo. Uno se dará cuenta de que tiene necesidad de lavarse la cara cuando se mira al espejo. Únicamente tendremos necesidad de confesar al Señor cuando nos miramos en el espejo, hermano. Cuando nos miramos en el espejo, que es Él. Es Él. Sus atributos, su gloria, su bondad, su misericordia, todos sus atributos. Y ahí la importancia de comenzar la oración, hermano, contemplando su rostro. Siguiendo la metáfora de la relación de pareja, y que por favor no la perdéis de vista nunca. La vida de oración es una relación de amor. Cuando se contempla mutuamente la novia y el novio, todos hemos pasado por ahí. Me gusta de ti, Rosario, esto y esto. Adorar a Dios es contemplar la belleza,
a Dios no le vemos, pero es contemplar la belleza de su carácter, como el novio ve a la novia, como el enamorado contempla la belleza de su novia y le dice: qué carácter, qué persona, qué forma tiene más agradable, qué guapa que eres. Y automáticamente, al mirarnos en él o en ella, y sobre todo al mirarnos en Dios, nos damos cuenta de nuestro propio egoísmo, hermano. No sé si os habrá ocurrido a vosotros, pero a mí me humilla y me sorprende hablando con alguien. Me doy cuenta de mi propio, me da vergüenza, pero lo voy a decir, egoísmo. De mi propio egocentrismo. Y noto que aquella persona me ha estado dando de una manera desinteresada. Y cuando estoy hablando con ella, me doy cuenta de mi propio egoísmo. Pues si esto es verdad en una amistad, sea entre chico y chica, chico, o chica, o una relación de amor, cuánto más cierto será en relación con el Señor. Vemos nuestro propio egoísmo. La confesión auténtica es el fruto de contemplar el rostro del Señor, el rostro de nuestro Señor. Josué 7:19. Entonces, no cuento la historia que si no nos vamos. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es interesante la expresión, da gloria a Jehová. Es exactamente el verbo, lo he mirado en los diccionarios bíblicos, que yo que no sepa, no pensé que yo sé mucho. Copio. Copio porque yo no lo sé todo. Confiesa a Jehová, lo he descubierto. Hay una relación muy estrecha entre dar gloria y confesar. Se convierten en un todo inseparable en Josué 7:19. Una consecuencia, hermano, una consecuencia de la confesión es que nos libera y enriquece. Nos libera y nos enriquece. En el Salmo 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es un versículo, hermano, Salmo 32. Cuando alguna persona quiera buscar la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para él? Este es un versículo idóneo para aplicarlo al conocimiento de la voluntad de Dios, hermano. En el Salmo 51, David comete un pecado tremendo. El profeta Natán le amonesta. Tiene un hijo, el hijo muere. No cuento la historia porque sería, ya, si vosotros sois inteligentes y la sabéis. Por supuesto, cuando viene el profeta Natán, David no se lo esperaba. Se queda achicharrado en el suelo porque es descubierto. Pero, ¿cómo cambia psicológicamente? Por eso digo que la confesión cambia. ¿Cómo cambia el rey David? Desde que cometió el pecado, Natán le avisa. No escribió ni un salmo el rey David. Estaba seco, como el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Seco. Cuando David confiesa su pecado a Dios, hay liberación. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, hermano, si eres convertido, como si no eres convertido, pero si no eres convertido más, confiesa tu pecado a Dios. Verás qué liberación, de cuántas cosas te va a librar el Señor. Qué paz y qué seguridad vas a sentir en tu corazón. Vas a amar a tu marido, vas a amar a tus hijos, vas a cambiar tu forma de ser. No vas a tener esas actitudes agresivas, violentas. Colosenses dice que vuestra conversación
sea con gracia. Estoy recordando, que vuestra conversación sea con gracia, sazonada con sal. En vez de ser agria, avinagrada tu conversación, siempre, eso es lo que va a pasar cuando tú te conviertes al Señor, como le pasó al rey David, que psicológicamente cambió después de haber confesado. Antes de la confesión, y esto lo vemos en muchos salmos, nos encontramos un hombre hundido, un hombre denostado, un hombre afectado, quebrantado, sin ganas de hacer nada, sin ganas de vivir, deprimido. Cuando confiesa su pecado, hermano y hermana, es un hombre liberado, como te puede pasar a ti. Cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Señor, tengo este pecado, arráncamelo desde el fondo de mi alma, porque esto no funciona. No funciona mi matrimonio, no funciona mi casa, no funciona mi hijo, no funciona mi negocio. Entonces aquí vemos un hombre liberado, exultante de alegría, porque había confesado su pecado, el pecado de adulterio. Pletórico de fuerza, lleno de alegría, de fuerza, porque la confesión, hermano, la confesión libera, enriquece. Me acuerdo una vez que nuestro hermano Francisco dice que le invitaron a una iglesia y a otra iglesia. Él no se acuerda. Bueno, una iglesia era monstruosa y otra iglesia era sencillica. Y él estaba... Si yo la iglesia gorda es la que yo me iría porque, en fin, ya saben cómo es el corazón del hombre. Y dice que no podía dormir. Dice, bueno, Señor, vamos a acabar con esta historia. Me voy a la iglesia pequeña. Ya está, a dormir. El pecado, que podía ser de orgullo, de no sé de qué podía ser, libera. Y he dicho ese pecado por ser una cosa nimia, no voy a decir pecado gordo. Es muy importante que fundamentemos la confesión en nuestra relación con Dios, que nos libera. Observa el versículo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dice el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Pero este versículo va precedido de los anteriores. Preceder es que va debajo. Y los anteriores son los que van atrás. Hablan de confesión. De tal forma que es imposible conocer la voluntad de Dios si no somos con Él sinceros. A menos que haya una actitud auténtica, genuina, de nuestra parte, de transparencia, hermano, de transparencia, no ocultar nuestro pecado, de sinceridad. Y entonces Dios va a responder, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bendición, hermano. Os digo de verdad, que el Señor tenga los ojos fijos en mí. Van pasando los años, nos vamos haciendo mayores. Y el Señor tiene sus ojos en mí. Y en tercer lugar, la intercesión, Dani. Daniel 9, 17, dice así: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, mira los problemas que tenemos en la iglesia, mira los problemas que tengo en mi casa, mira con mi hijo que se dedica a cosas que no proceden o hace cosas que no proceden. Mira esto, Señor, no quites tu oído. Intercesión. ¿Qué es interceder? Pedir, rogar, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. ¿Por quién hemos de pedir? ¿Por qué hemos de pedir? ¿Por quién pidió Daniel? Si os dais cuenta, era un hombre que, por su pueblo, un pueblo que hemos pecado, Señor. Todos colectivamente, el pecado colectivo, hemos pecado todos. Señor,
y yo en nombre de ellos estoy aquí dando la cara. ¿Por quién pidió Nehemías? Por su pueblo, intercedió. ¿Por quién pidió el Señor Jesucristo? Creo que debemos analizar cuántos motivos de intercesión tienen que ver con otras personas, con otras situaciones, mirar esos motivos de intercesión. Descubriremos, comparado con nosotros, vemos todas esas cosas, pero comparados con nosotros mismos, conmigo mismo yo descubrí avergonzado. Cuando me pongo a estudiar estas cosas, yo descubrí en mí avergonzado. Hablando de la intercesión. Interceder por los demás. Más del 75% de mis peticiones de intercesión iban hacia uno mismo. Error. Mis oraciones eran egocéntricas, centradas en mí mismo. Yo, mi familia, mi mujer y mi hijo. Yo, mi familia y mi hijo. Y mi trabajo. El Señor quiere, hermanos y hermanas, que intercedamos por nuestros hermanos, que haya una preocupación, hermanos, genuina de los unos por los otros. La primera parte de la oración y la segunda parte de la adoración y confesión son espontáneas. La primera parte, adoración, alabanza y confesión espontánea. Pero esto de la intercesión debéis de permitirme 5 o 6 minutos. Tenéis que permitírmelo, por favor. Estas no requieren demasiada sistematización, pero yo sugería que en la tercera parte de la oración tracemos un plan. Cada uno de nosotros nos tracemos un plan. Y a mí me ha ayudado mucho, y es comparto lo que a mí me ha ayudado. Vosotros lo podéis hacer de otra forma. Vamos a ver. Dividir los 7 días de la semana, y cada día, lunes, motivos de intercesión diferentes. El porcentaje lo pongo yo. Y podemos cambiarlo, lo del lunes en el martes en el miércoles, no importa. Cada uno nos tracemos 7, un plan. Si yo pido 2 cosas por mí, pedir 4 por otro. Y cada día de la semana pedir por algo diferente, cada día de la semana. Voy a dar un esquema. Después del domingo, que ha habido toda la gente de la iglesia, que nos hemos reunido en la puerta, todo esto, y hablamos de nuestros problemas, a veces hablamos de nuestros problemas íntimos, y orar por aquellas personas de la iglesia en que hayáis visto que estamos hablando entre nosotros, habíais visto alguna necesidad, por cosas personales, cada uno de nosotros, cada uno tiene su relación con el de al lado. Yo no tengo relación con determinadas personas, pero sí con otras. Por cosas secretas, hermanos, que no hemos juntado el domingo. Oremos por ellas. El martes podéis orar por vuestra familia, el padre, la madre, los hermanos, los cuñados, los sobrinos, de 4 semanas que tiene el mes, cada martes, por tu familia. Verás como si tu oración el miércoles, minutos, se convierte en más allá. Escoge los días a tu manera. El miércoles, por ejemplo, por las personas que están teniendo responsabilidades de gobierno, tanto a nivel de gobierno político como a nivel de gobierno de iglesia, hermano, de autoridad en la obra de Dios. Es algo bíblico que debemos de orar por aquellos que nos gobiernan. Son personas, tanto en la iglesia o en el gobierno, son personas que se pueden equivocar. Seres humanos imperfectos, en la iglesia nos podemos equivocar nosotros. Oremos que el mensaje que llevan estos hermanos sean de Dios. Decía Pablo, orad por mí. Y lo decía, fijaos, el apóstol Pablo decía, orad por mí. ¿Pero qué voy a orar por ti si tú eres un monstruo? Pues él decía, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Si lo decía Pablo. Orar para que la obra sea de Dios, decía Pablo también. Orar por eso. Pero Pablo, ¿cómo voy a orar por ti? Si lo que tú tienes que hacer es orar por mí. No, tú ora por mí. La iglesia que ore por mí. Decía también para que Dios abra una puerta
para la palabra, a fin de conocer el misterio, Oramos para que el éxito sea de Dios, hermano, para que las personas se conviertan al Evangelio. Es una pena que todas estas cosas tan hermosas que se oyen aquí queden solamente circunscritas a nosotros, cuando esto debía de salir a la calle y conozca todo el mundo el Evangelio, porque sabemos que las personas que no tienen el Evangelio, sabéis perfectamente dónde van y cuál es el fin, y tenemos que tener amor hacia esas personas, interceder por ellas, el fin que les espera. Orad por nosotros para que la palabra de Dios sea extendida rápidamente y sea glorificada. Voy a poner un ejemplo de oración y paso al siguiente tema, que no quiero dejarlo. Después que el Señor reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma, dos ángeles comunicaban por aquella ciudad y empieza Abraham con su gran cuenta atrás. Señor, vas a destruir la ciudad si quedaran 50 hombres, porque la ciudad estaba llena de todo lo que te puedas imaginar. Yo no sé cómo el Señor actualmente estamos igual y no viene, no lo sé, porque Sodoma estaba igual que ahora. Y empieza Abraham con su cuenta atrás, una cuenta atrás de intercesión por el pueblo de Sodoma. Señor, ¿y si hubieran 40? No hay 40. ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Abraham era valiente. Por 10 personas justas, el Señor no iba a destruir Sodoma. La oración de Abraham es un ejemplo maravilloso de intercesión efectiva. Vemos que el objetivo principal de esta oración que he estudiado es que se perdone a Sodoma. Aun cuando se ha de odiar, hermanos, hemos de odiar el pecado. Se ha de tener compasión por los pecadores. Y hay que orar por ellos. Si tu mujer no es creyente, ora insistentemente. Si tu marido no es creyente, ora insistentemente. Si tu hijo no es creyente, ora insistentemente. Hemos de orar por ellos. No vaya a ser que nos encontremos en el cielo con 5 hijos menos 1. Sería terrorífico. Dios no se complace en su muerte. Así que nosotros no hemos de desear, sino sentir compasión del fin que les espera si no se arrepienten. Voy a seguir para adelante porque dos minutos. Bien, en este apartado, en la intercesión, tiene que haber unas características para que Dios pueda complacerse en nosotros. La intercesión, este tercer ingrediente, adoración, alabanza, confesión e intercesión. En primer lugar, la oración de intercesión tiene que tener unas características, ferviente. ¿Cómo puede ser que una cosa, Señor, te pido porque mi padre, bueno, haz lo que quieras? ¿Es una oración? Nuestra oración no puede ser fría, rutinaria. Yo no sé cuántos de vosotros cuando estáis orando por algo, escucharme atentamente, o por alguien, o alguna situación, habéis derramado lágrimas. Lágrimas. Lágrimas que pueden ser internas o realmente externas. Si lo habéis experimentado, bendito sea el Señor, porque es el cumplimiento exacto de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran, hermano? ¿Quiénes son los que lloran? Los que al mirar
al mundo con los ojos de Dios, sienten una pena profunda. Yo siento ahora mismo pena profunda en las situaciones que está España. Siento una pena profunda de los gobernantes. Señor, pero ¿cómo puede ser tan torpe? ¿Cómo pueden alejarse tanto de ti? Y cada día más, y cada día más. Señor, si vamos a quedar 4 gatos, que te amamos, que te adoramos. Sienten una pena profunda al mirar con los ojos de Dios, como sintió el Señor Jesucristo al entrar en Jerusalén. Y al Señor Jesucristo las lágrimas le salieron de los ojos, porque sentía una pena profunda de ver a Jerusalén como estaba. La oración, hermanos, debe de ser ferviente. ¿Sabéis lo que decía el apóstol Pablo? Por esta causa doblo mi rodilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Os pasa desapercibida en Efesios? Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cómo oraban los judíos? ¿Quién lo sabe? ¿Sabéis cómo oraban los judíos? De pie. Muy orgullosos ellos, de pie. Vale. Por tanto, el hecho de doblar la rodilla era expresión de vehemencia, de intensidad, de algo ferviente. Señor, salva a mi padre. Eso no es nada, hermano. Con fervor, con pasión en la oración. Y cuando el apóstol Pablo estaba intercediendo, lo hacía con una intensidad extraordinaria. Volcaba todo su corazón en esa oración. Lucas también, el Señor Jesucristo, cuando ora en el Getsemaní, se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y la frase que sigue ahora tan sencilla, y puesto de rodillas, con vehemencia, y puesto de rodillas, oró. La oración también debe de ser perseverante, siempre orando por vosotros. No cesamos de orar por vosotros, perseverando en la oración, velando en ella. La idea que uno no puede orar y pensar es que cuando ya he orado 1 o 2 veces, yo ya no oro más. Si tú oras por tus padres, por tu hijo, por tu amigo, por una situación concreta, 1, 2 o 3 veces, y la oración de intercesión ya no quiero más. Es perseverante. Bueno, hay mucho más, hermanos, pero no quiero cansar, de verdad. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este mensaje, Señor, que lo guardes en los corazones, Señor, que lo apliquen en los corazones, que sea práctico, Señor, a fin de que ellos puedan relacionarse contigo en esa relación preciosa de amor que tú tienes con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Creo que somos la sal de la tierra en la Iglesia, Señor. El mundo está absolutamente perdido en sus pecados, en sus delitos. Y aquí, Señor, somos la sal de la tierra. Ayúdanos, pues, Señor, en esta tarde, en el mensaje de Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.